Dios los bendiga, hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes a través de este medio. Y vamos a iniciar con con un nuevo tema, con un nuevo tema de este estudio que estamos teniendo de la carta a los romanos. Les mandamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Y este tema se trata acerca de la seguridad de la salvación, iniciando el capítulo número 5, versículos del 1 al 11. Y podemos iniciar, cuando hablamos acerca de este tema, podemos iniciar hablando acerca de los ataques, sí, de los ataques que el enemigo hace en contra del creyente. Y una de las tácticas elementales que Satanás utiliza en contra de los creyentes precisamente es la de hacerles dudar, ¿sí? Les hace dudar que la salvación es algo real en el caso personal del creyente. Y tal vez por esa razón Pablo describe, si usted se recuerda, que una de las partes indispensables de la armadura del creyente es la protección del yelmo de la salvación en Efesios capítulo 6, versículo número 16. Mire, vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, versículo 16. Recuerde tener ahí su Biblia para ir analizando los pasajes que vamos a estar leyendo. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice de la siguiente manera: o sea, sobre todo lo demás, sobre todos los demás elementos de la armadura del creyente, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad, aquí está ahí, es una conjunción, une las dos partes, y le da igual importancia tanto al escudo como al yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación y también lo otro que lo une, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces es así de importante, eh, que el creyente tenga en cuenta que la salvación, que lo tenga en cuenta en su mente, la salvación que Cristo ha ganado para su vida. Porque de esta manera, esa táctica diabólica, satánica, de hacer dudar acerca de la salvación al creyente, pues es apagada. Mire, vamos a leer otro pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primer, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se dio cuenta? Como yelmo. Es de esta manera que debemos estar protegidos, ¿sí? Y este asunto de la seguridad de la salvación ha causado controversia por algún tiempo. Este, en los, pero si vemos el contexto, ¿sí? En los capítulos 3 y en el capítulo 4, Pablo establece de forma segura, de forma inequívoca, podemos decir, que la salvación se da únicamente sobre la base de la gracia de Dios. No hay otra manera para ser salvos. Y esa gracia de Dios obra a través de la fe del hombre. Es así como la salvación siempre ha sido, o ha podido ser alcanzada por parte del creyente, ¿sí? Entonces, la única parte, si hablamos de qué función desempeña el hombre, la única parte que desempeña el hombre para llegar a ser salvo es recibir por fe el perdón, recibir por fe la reconciliación, que son gratuitas y que provienen
de la mano del Dios de la gracia, ¿sí? Entonces cualquier persona que confía de alguna forma en cualquier otra cosa, en cualquier otra obra, en cualquier otro mérito, incluso la obediencia a la ley de Dios mismo, esa persona no puede ser salva. Ahora, se debe tener en cuenta que incluso la mayoría de aquellos que niegan el punto de la seguridad de la salvación, porque hay gente que lo niega a medida que dice que pues la salvación, básicamente la conclusión es que la salvación puede ser sostenida por los méritos humanos, pero ni puede ser ganada ni puede ser sostenida por méritos humanos, ¿sí? Entonces, cualquier persona que duda acerca de la seguridad de la salvación, en este punto, pues están de acuerdo. El desempeño del hombre es simplemente recibir por fe el perdón y la reconciliación que Dios provee por medio de su gracia. Y si se hace o se pone o se deposita la confianza en cualquier otra cosa, pues es imposible ser salvo. Y podemos ver los ejemplos que el apóstol Pablo ha puesto en estos mismos capítulos, y siempre ha establecido el hecho de que la fe ha sido la vía que lleva a la salvación. Y el ejemplo de Abraham es claro, lo veíamos en las clases anteriores. Abraham fue el progenitor, habíamos dicho, físico de todos los judíos, y es el ejemplo supremo de un hombre justo delante de Dios. Pero analizando la vida de Abraham, Abraham no alcanzó esa justicia en relación a sus méritos, en relación a sus buenas obras. Simplemente alcanzó esa justicia delante de Dios a través de su fe. Mire, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6, que es el versículo que el apóstol Pablo cita en el capítulo 4 de Romanos, versículo número 3. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6, repito, es el pasaje que el apóstol Pablo cita en Romanos 4, 3, dice, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Sin embargo, esta verdad, con el paso del tiempo, perdió de alguna forma el significado y se pasó de lo que es la fe, se pasó a las obras. La fe que Abraham tuvo y que fue la razón por la cual pudo ser contado como justo, fue sustituida por varias cosas. Número uno, por el sistema de justicia por obras en cuanto a la ley de Dios, en la ley mosaica que Dios le había dado al pueblo de Israel en el desierto. Y después ya ni siquiera era la ley, se fue perdiendo a modo que lo sustituyeron. Ya no eran obras de la ley, sino ya eran obras de tradiciones. Entonces, de esta manera, el judaísmo popular se hizo igual a cualquier otra religión, en donde el hombre tenía que hacer algo, tenía que esforzarse de alguna manera, tenía que hacer algo para poder alcanzar el agrado de Dios y apaciguar, por así decirlo, aquella ira, aquel enojo de Dios por medio de la bondad y de los logros, de los méritos del hombre. Y a causa de esa ceguera y de ese orgullo espiritual generados por el mismo pecado, el hombre caído, obviamente, siempre ha estado convencido de que tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos,
tenemos la capacidad, creemos, de salirnos del agua donde nos estamos ahogando, jalando de cordones, de cuerdas que nosotros mismos fabricamos a través de obras. Y si el hombre caído cree en Dios para algo o puede hacerse aceptable para Dios, siempre ha sido mediante sus esfuerzos. Y eso es un poco acerca de la nueva, o no, ya no está nueva, pero de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Donde tú tienes que dar para que Dios te responda, donde tú tienes que hacer algo de alguna manera para que Dios te responda. Sin embargo, eso no ha sido así, o no es conforme a la Biblia. Y Pablo habla acerca de esto que les estoy comentando en el capítulo 10 de Romanos. Mire, vamos al capítulo 10 de Romanos, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 4 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y fíjese, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces en Romanos capítulo 4 veíamos las semanas anteriores, bueno, tanto en el 3 como en el 4, que todos los argumentos que se hablan en estos dos capítulos están dirigidos, número uno, a judíos. Usted puede leer el versículo 1 del capítulo 3, el versículo 9, el versículo 29, y habla acerca o les habla directamente a los judíos. Es más, vamos a leerlos, vamos a leer estos versículos. Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Aquí está claramente que está hablando, o les está hablando a ellos directamente. Dice: ¿o de qué aprovecha la circuncisión? El versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando habla de nosotros, habla del judaísmo, bueno, de la raza judía, de los descendientes de Abraham. ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? Dice: de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego el 29, de ahí mismo del capítulo 3, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y luego, si usted le da vuelta a su Biblia, en el capítulo 4, versículo 1, dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hablando o hablando de Abraham como nuestro padre, se está refiriendo obviamente a los judíos. Y en el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, bajo esta lógica, parece probable que los oyentes en este capítulo número 5, o a quien está dirigiéndose el apóstol Pablo en este capítulo número 5, muy probablemente sean los judíos. Continúe hablándole a ellos. Y como con frecuencia hace en esta carta, porque hay que recordar que en esta carta que escribe el apóstol Pablo, él no conocía a los miembros de esta congregación, de esta iglesia en Roma. Entonces, él les está hablando porque sabía que estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Entonces, él acostumbraba con frecuencia y acostumbra con frecuencia a lo largo que vamos viendo la epístola, si usted se da cuenta, la carta, que se anticipa a argumentos típicos que sabía que podían plantearse en sus mentes al ir leyendo la carta. Entonces, cuando él decía algo, entre comillas, controversial, y digo entre comillas porque era controversial para ese momento, para lo que ellos creían. Entonces, cuando él decía algo controversial, él mismo se preguntaba argumentos, esta forma de escritura se llama diatriba, se preguntaba a sí mismo argumentos que se pudieran levantar con esa
declaración controversial y luego los respondía o los aclaraba. Entonces es lo que va haciendo. Es lo que va haciendo a lo largo de la carta. Y podemos ver que los argumentos, o vamos a ver que los argumentos que se levantan en este capítulo número 5, muchos a lo mejor ya los había confrontado él con anterioridad en otras iglesias, en otras cartas que él había escrito, pero siempre son en cuanto al mantenimiento de la salvación. En este capítulo 5 específicamente. Es decir, ok, la salvación, me estás diciendo, Pablo, que la salvación es únicamente por la fe, que no tengo que hacer nada y que Dios muestra su gracia y me hace justo a través de la fe en la obra que hizo Jesucristo. ¿Cómo puedo yo hacer para que esa salvación no se vaya? Para que esa salvación no se pierda. ¿Cómo puedo hacerle para mantener esa salvación? Y es lo que Pablo responde, ¿sí? Son preguntas, pues sí, que se tratan acerca de esto, ¿no? Si concedemos que una persona es hecha justa de Dios únicamente, que es la única forma de ser justos, que es ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿bajo qué condiciones yo puedo mantener esa salvación? Esa es la pregunta principal. Si una persona puede ser salva únicamente por medio de su fe, aparte de cualquiera de las buenas obras que pueda realizar, significa que puede vivir su vida como a él le place. Esa sería otra de las preguntas. O la tercera pregunta es, ¿esta salvación se puede mantener a través de las buenas obras? Entonces, ¿cómo mantener la salvación? Si una persona es salva a través de la fe por la gracia de Dios y es perdonada sus pecados siempre por la gracia y la sangre de Cristo, entonces puede vivir como él quiere. Y número 3, ¿es por las buenas obras que mantenemos la salvación? Esas preguntas son las que vamos a estar respondiendo en este estudio, ¿sí? Vamos a leer unos pasajes a forma de introducción. Y vamos a hablar acerca de la seguridad de salvación que hay en Cristo, ¿sí? Si usted se recuerda, en el capítulo 3 de Romanos, Pablo responde un poco a la segunda pregunta, donde decimos que si la persona es salva por fe a través de la gracia, entonces esa persona puede vivir como se le place. Pablo lo responde en el capítulo 3, versículo 5, diciendo, o haciendo una suposición, dice, como algunos nos acusan, que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Porque esta predicación, y es lo que hace la doctrina de la prosperidad y la doctrina, las nuevas doctrinas que se están dando, donde alientan, pareciera ser, donde promueven el pecado y donde se enseña que se deben de hacer males para que vengan bienes, como dice en el capítulo 3, versículo 8. Pero en esta sección Pablo se encarga de impugnar la idea casi opuesta de lo que dice en el capítulo 3. Y para contrarrestar esa suposición y esa falta de esperanza, si lo podríamos llamar, que trae como resultado el decir, bueno, entonces, ¿cómo voy a mantener esa salvación tan grande que el Señor me ha dado? Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20, dice que él oraba a Dios pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, fíjese, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es de gran importancia, hermanos, que entendamos como creyentes de la seguridad que tenemos ahora y que podemos tener si estamos en Cristo para siempre de nuestra salvación.
Debemos entender que nuestra seguridad de salvación no depende de nuestros propios esfuerzos, porque nuestros propios esfuerzos siempre van a ser pecaminosos e infructuosos. Nuestra salvación depende de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y no nada más en eso, sino también en el poder de su fuerza. Esa es la piedra angular, la piedra principal sobre la que descansa nuestra salvación. Y por ende, ese sentimiento de certidumbre que podemos tener. Si nuestra esperanza de salvación o de mantenimiento de la salvación, de cómo mantener la salvación, estuviera en nuestras obras, pues sería la misma. Y vamos a terminar por no ser salvos. Pero para eso Dios ha provisto del poder de su fuerza y de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para poder descansar y saber que esa salvación, estando en Cristo, está asegurada. Vamos a leer algunos pasajes. 2 de Timoteo 2:13, empezando por ese. Hablando de que nuestra esperanza de salvación está puesta únicamente en Dios. No nada más para ser salvos. No nada más para obtener la salvación, sino para poder llegar a ser salvos. Sí, porque usted obtiene la salvación cuando cree. Si creyó hace un año, o 3, o 10, o un mes, o un día, lo que sea, que haya creído y que haya reconocido en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador y haya arrepentido de sus pecados, usted es salvo en ese momento. Pero le falta un proceso, le falta un camino por recorrer. Y es ahí donde pudiera entrar la incertidumbre de si realmente somos salvos o si no somos salvos, de si tenemos nuestra salvación asegurada o no. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si usted lee el contexto, está hablando acerca de la salvación. Isaías capítulo 11 versículo 5. Isaías describe la fidelidad de Dios. Dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Él ha sido fiel, Él permanece fiel, Él será fiel. Y por eso el apóstol Pablo decía: el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Salmo 36, versículo 5. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Lamentaciones 3, 23. Jeremías aquí exclama y dice: nuevas son cada mañana tus misericordias, porque está hablando vuelvo a leer desde el 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero si sigue leyendo, él tenía la seguridad en Dios, porque fíjese lo que dice el 24, porque su porción era Jehová. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos amonesta como creyentes de esta manera. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿sigue siendo necesaria la fe? Sí. Debemos de seguir creyendo, debemos de seguir poniendo nuestra esperanza en esa obra que hizo Cristo por nosotros. Es necesario. Sí. El hecho de que seamos capaces, como dice en Hebreos, de mantenernos firmes, no está fundamentado en nuestras capacidades de mantenernos firmes, sino está fundamentado en la fidelidad del Señor. No en nosotros. Nunca va a estar en nosotros, sino en la fidelidad y la misericordia, en la gracia de nuestro Dios. Ahí está asegurada nuestra salvación. Entonces, Pablo desarrolla este argumento y nos da 6 eslabones. 6 eslabones que unen eternamente al creyente con el Salvador. El primer eslabón es la paz del creyente con Dios, la paz que puede tener el creyente con Dios. En segundo lugar, la posición en la gracia donde Él nos ha puesto por su gracia. Número 3, la esperanza de gloria, que tenemos una esperanza de ser transformados a su imagen, a su semejanza, de manera original, pudiéramos llamarlo de esta manera. Y nos lo asegura también que poseemos el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu, el amor de Él, el amor que proviene de Él. Después también podemos estar seguros de nuestra unión con nuestro Salvador a través de que tenemos la certeza de que Él nos ha liberado. Y último eslabón es que tenemos gozo en nuestro Señor Jesucristo. Gozo en aquel que nos ha amado, en aquel que nos ha comprado, en aquel que nos ha redimido. Entonces, de esta manera, amados, vamos a estar viendo este tema de la seguridad de la salvación. Como introducción, pues hoy fue un poco corto, pero continuamos la siguiente semana con el favor de Dios. Hermanos, Dios los bendiga.